¿Cómo les va a todos? Hoy arrancamos la segunda clase del curso de formación peronista. Vamos a explicar la economía peronista. Espera un segundito, Estoy escuchando a todos los que están hablando, así que tengo que cortar, silenciar, a gusto. Sí, nosotros cada tanto vamos a entrar al chat y vamos a preguntar si tienen preguntas. Así que... nada. Perfecto, volviendo a lo que estábamos. La clase de hoy trata sobre la economía peronista. Puntualmente, la doctrina, los planteos teóricos, doctrinarios enseñados por la Escuela Superior de Formación Peronista allá por mediados de los años 50, y la práctica de Perón en el primer y segundo plan quinquenal. Damián, ¿cómo estás para esta clase? No, hoy estoy muy feliz, muy contento, muy eufórico. Estuvimos mucho tiempo preparándola, así que, bueno, vamos a dar lo mejor. Vamos a arrancar con lo que es la economía, la ciencia económica. Por supuesto hay que aclarar que esta clase es apoyada y organizada desde la agrupación La Revancha de Caseros en Lomas de Zamora. Sí, y agregar que esto es, obviamente no somos economistas, es simple doctrina económica. Esto es lo que dice el librito que está acá, sumado a lo que se puede investigar, información pública de la década infame. Manifiesto de Forja al Pueblo de la República, entre otros libros que explican... Bueno, eso es más que un libro, es un folleto, que explican el contexto histórico en el que se desarrolla el plan que explica acá, el plan económico del primer y segundo plan quinquenal. Sí, creo que nuestro objetivo sería que sepamos diferenciar cuando una economía es peronista, socialdemócrata, o bueno, cuándo es peronista y cuándo no. Bueno, si nosotros logramos con esta clase que ustedes puedan diferenciar cuándo una economía es peronista, estamos hechos. Con las demás es fácil, la comunista es sencilla, todo es del Estado, así que no hay mucho que discutir. Bueno, en realidad es socialista, obviamente. Uno que sabe de teoría sabe que es socialista y después comunista es cuando pasan a que todo esté en manos de los trabajadores. Pero eso nunca en la historia sucedió. Así que el comunismo real es la Unión Soviética, punto. Sí. Y yendo a eso, a los dogmas, y cómo es tan fácil describir al comunista, al liberal, etcétera, y por qué no es fácil describir al peronista. Porque para el peronista no hay dogmas. Hay que seguir reglas económicas dependiendo de la situación, dependiendo del contexto histórico, internacional, nacional. Por ende, teorías que hace 5 años funcionaban, o hace un siglo funcionaban, hoy ya no podrían funcionar, por ejemplo. Exactamente. Bien, esto es un muy buen planteo. Acá justamente está escrito lo que vos decís. Sí. Que la economía es un mundo histórico y las soluciones y teorías propuestas hace un siglo o tan solo 5 años pueden haber sido un éxito, hoy no funcionan. Los dogmas son contraproducentes. Que el Estado sea bueno o malo, que el mercado sea bueno o malo, que la industria sea buena o mala, bueno, o que el campo sea bueno o malo, es una tontería, así no se piensa en la economía. Uno tiene que seguir un método casi científico para poder planificar algo acorde a las necesidades. Y tampoco se puede compartimentar. Ahora vamos a explicar el método. Sí. Vos tenés una misión, nosotros somos peronistas. ¿Nuestra misión cuál es? Felicidad del pueblo, grandeza de la nación. Muy bien. Para eso necesitamos principios rectores. Un tipo de principios son los metodológicos, que funcionan en todo tipo y en todo lugar. ¿Cuál es un principio metodológico? La pregunta es ¿cómo vas a abordar el problema? Claro. Yo ahí tengo para decir que Perón, no solamente por el contexto internacional, trae a las ciencias, pone en valor la ciencia y empieza a hacer política científica, sino que toma el propio método científico para regir en la organización del pueblo y en los planes quinquenales. Ahí vamos a ver en la próxima diapositiva cómo lo programa. No sé si querés decir algo más de una cosita más. Es muy importante el método, no es algo secundario. ¿Por qué el método es importante? Porque el método nos permite ver la situación y no de cualquier manera. Por ejemplo, uno podría llegar a pensar que la economía está desconectada de otras cuestiones. Entonces, por ahí hago un plan económico sin tener en cuenta las necesidades geopolíticas, las necesidades de defensa nacional, sin tener en cuenta los recursos naturales del país o sin tener en cuenta las posibilidades de exploración de sectores del país que no están explorados y podrían tener recursos útiles o súper valiosos en ese momento. Si yo no conozco las necesidades de defensa nacional, no voy a tener nunca la idea de hacer un plan económico que mande a las empresas, mediante reducción de impuestos, mediante incentivos crediticios, mediante ayudas económicas de parte del Estado, o al menos que no te hagan impuestos, ¿no? Sí. No voy a hacer nunca un plan que asegure que la Patagonia vuelva a poblarse. Porque si yo no veo el problema demográfico de que la Patagonia está despoblada, si yo no veo el problema de defensa nacional, que es que la Patagonia está despoblada, si yo no veo esos problemas, la economía, bueno, sí, por ahí hay una economía que puede parecer buena en el corto plazo, pero en cualquier momento me sacan la Patagonia.
Entonces hay que entender y observar y analizar esto en su conjunto, de principio a fin, desde el municipio más pequeño del país, pasando por todas las provincias, analizando lo que le pasa a cada sector de la economía, tanto al taxista, al panadero, al empresario, al sindicalista. Hay que analizar todo, porque si se deja algo afuera, perdemos una gran oportunidad o no resolvemos un problema que tarde o temprano nos va a estallar. Exacto. Ahora Y acá está el diagrama de la conducción, porque Perón no se consigue como presidente, se consigue como conductor, es distinto. Y para él la conducción tiene que estar la observación, que es fundamental, que es tener datos sobre todo de los ministerios, de las provincias, nacional en general, internacional, demográficos, geográficos, psicológicos, sociológicos, culturales e históricos. Conocer todo eso en profundidad nos va a llegar al siguiente punto, pero antes hay que saber consultar. ¿A quién le consultás? Vamos a ver, si es demográfico, vos no podés saber qué quiere cada persona, no puedes estar a 120.000 taxistas y que te digan sus problemas. No, vos tenés que ir a un sindicato que sea por rama, un sindicato unificado. Y ahí es cuando vas a poder hablar con uno y que te diga los problemas esa persona. Si no, no podés. ¿Cómo haces? Y la observación lleva al siguiente punto, que es apreciar. Que apreciar, dicho de otra manera, es sopesar cuál es el orden de prioridades. Si querés. Creo que explicamos que había dos tipos de principios. El metodológico, que prácticamente funciona siempre. ¿Cuál es el principio metodológico? Esto que estamos explicando ahora. La forma de observar un problema, apreciarlo, resolver, ejecutar la resolución y controlar que esa ejecución funcione bien. Ese es un principio metodológico. Son principios metodológicos. Pero, ¿qué pasa? Que además de los principios metodológicos, nosotros tenemos principios éticos, que ya los explicamos en la comunidad organizada. Darle a cada quien lo que le corresponde. Asegurar la justicia social, asegurar que todos puedan desarrollarse libremente. Entonces, teniendo estos principios éticos, yo puedo pensar y ver el siguiente problema. Observo que en la Argentina las villas miseria son un problema gigante. La gente vive toda en casa de chapas, en casa de madera, en casa de cartón. Para mí es un problema porque para mí la vida digna implica una vivienda digna. Sí. Como para mí esto es un problema, va a terminar siendo uno de los primeros puntos del primer plan quinquenal. La prioridad va a ser hacer 78.000 obras públicas para poder hacer hasta una casa por cada 8 minutos. Duplicar la cantidad de escuelas, triplicar la capacidad hospitalaria. Los números son públicos, los pueden investigar, no es nada secreto. Incluso la oposición lo reconocía, aunque fuera diciendo que era por suerte, por la guerra, lo reconocían. Pero ¿qué es lo impresionante de todo esto? Que esto yo no lo puedo hacer si no tengo principios éticos. Si yo no valoro la educación, no valoro que la gente tiene que formarse, yo no creo que lo justo es que la gente tenga una vivienda digna, yo no voy a hacer un plan que tenga estos principios como norte. Entonces, ¿cómo aprecio si un problema es grave o no? Con los principios. Yo no podría pensar jamás que es grave el problema de que alguien no sea libre si yo no soy peronista o creo en la libertad, por lo menos. Yo nunca podría ver que es un problema que la gente se mate, se suicide, y digo, bueno, es libertad individual, a mí no me molesta, no me importa, cada uno tiene que decir lo suyo. Los problemas de salud mental son problemas personales de cada uno y no hay por qué meterse. O sea, sin principios es imposible, absolutamente imposible, apreciar correctamente una situación. Por eso es que primero en la conducción se educa a la masa en estos principios éticos que nos van a regir, se da la misión de engrandecer a la patria y lograr la felicidad del pueblo, y después se arranca con la observación, la apreciación, la planificación, la ejecución y el control de ese plan. Si yo agregara algo más en la apreciación, que es en la relación y la dimensión de los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que vos sos un carnicero, ¿no? Sos un carnicero y tenés el problema de que el patrón te explota. Bueno, ya yo soy Perón, vamos a suponer. Yo hablé con vos, venís y me dijiste ese es el problema. Yo llamo además al empresario carnicero. Digo, che, ¿qué pasa que estás explotando al muchacho este? Y no, mirá, la verdad que el transporte inglés me sale un montón, loco. Y no puedo hacer otra cosa. Muy bien. Entonces ahí descubriste el problema principal, lo que traba todo. No es que el empresario carnicero está explotando porque sí. Él también estaba siendo explotado. Entonces ahí priorizás y vas escalonando. ¿Cuál es el problema principal, secundario y las consecuencias lógicas del problema? Muy bien lo que planteas, es así. De hecho, justamente ese era el problema de los frigoríficos en Argentina. Claro. Si no sé si ustedes sabían que durante aquella época, y después vamos a analizar, los transportes británicos cobraban más
a los que fueran argentinos, a los frigoríficos argentinos y a todo lo que se les transportara a ellos, que a los ingleses. Lo que hacía que por una cuestión de competencia, la única forma de hacer que fuera competitivo el frigorífico argentino era pagando menos. ¿Era malo el dueño del frigorífico? ¿Y que después cuando les pagó bien era un buen tipo? A veces hay que entender que las cosas son más complejas de lo que parecen. Por eso hay que hacer cuando hablamos de información exhaustiva, que se plantea, es una información, vos tenés que informarte, pero te digo, hablás con el equipo de consulta de cada organización social, económica, empresarial, política, tenés que informarte pero a full. Después vos tomás la decisión, y esta es la parte que viene. Ya habiendo visto el mayor problema, tenés que resolver. Resolver no es solamente, arreglarlo, es tomar una resolución, planificar algo que resuelva todo. Tenés que hacer un plan quinquenal, un plan con sus plazos, un plan con sus tiempos, que pueda enseñarse a toda la nación, que va a guiar el accionar del gobierno, pero también el accionar de las empresas, de organizaciones sociales, vecinales, de los individuos comerciantes. Todos van a guiarse según el plan, porque el plan les va a establecer qué les va a dar ganancias, qué les va a dar pérdidas, qué va a priorizar el banco. Y claro, para poder hacer algo así, para poder decir, bueno, yo voy a hacer un plan que seduzca a todos los capitalistas a invertir en cuestiones tecnológicas, metalúrgicas, en la Patagonia, por ejemplo, lo que tengo que hacer es tener instrumentos. ¿Instrumentos como qué? El instrumento del Banco Central. Claro. Porque de esa forma yo puedo asegurarme que los créditos, la plata que yo ponga para después, obviamente el crédito se recupera, vos tirás plata y vuelve otra vez al Estado, al Banco Central, y por ende se sale de circulación. No va a generar inflación, es plata que tirás y que vuelve. O al menos esa es la idea. Sí. Bueno, yo digo, voy a dar créditos a cualquiera que ponga una empresa en la Patagonia, y yo lo aviso en el plan quinquenal, y ya de entrada todos los empresarios del país van a ir caminando a poblar nuevamente los sectores despoblados de la Argentina. De esta forma yo puedo persuadir, mediante el incentivo económico, mediante la prédica del plan, que va a estar, la idea es que esté en la mano de cada argentino, el plan económico, el plan quinquenal tiene que estar en la mano de todos los empresarios, de todos los sindicalistas, de todos los trabajadores, de todos los comerciantes, y ellos ya van a saber a dónde ir para hacer plata. Porque yo les voy a asegurar las condiciones para que en ese sector que le sirve a la nación, que yo ya estudié que le sirve por cuestiones geopolíticas, estratégicas, porque ya probé que es rentable, que tenemos una ventaja competitiva respecto al resto del mundo si producimos acá, porque justo acá tenemos esta ventaja. Bueno, una vez que yo analicé eso, todo el mundo va a ir para allá. Y es muy fácil hacer un pueblo industrial, y es muy fácil armar un pueblito, y es muy fácil reorganizar todo demográficamente. Y lo hace el sector privado, ni siquiera tengo que gastar plata. Es brillante. Y ahí, entonces hasta acá tenemos la concepción que llama Perón la concepción de unidad. Es la concepción filosófica, teórica, que nos va a llevar luego a ejecutar. Que la ejecución acá es muy importante porque va a ser descentralizada. El Estado solamente va a hacer 1/3 de inversiones estatales. Después lo demás lo va a hacer el privado, con los créditos que después vamos a hablar. Y esto es muy importante porque la concepción es en conjunta, es centralizada, y la ejecución descentralizada. Esto va a marcar diferencia con lo que va a ser el comunismo, que para el comunismo la acción, la realización, o sea, la fórmula del plan y la ejecución va a estar por el mismo que va a ser el Estado. Esto es una diferencia fundamental con el comunismo. Y bueno, lo de persuasión que ya lo mencionaste. Una pequeña cuestión. La gran diferencia con el capitalismo y el liberalismo es que ellos no planifican nada, así que es fácil, porque en realidad ellos dejan que el mercado lo resuelva. Entonces, si yo tengo un problema que está concentrando la población en la capital, dirán, cuando sean caros los alquileres en la capital, la gente se mudará al interior. Y por ahí no pasa eso, no funciona tan sencillamente la cosa. Bueno, ¿qué pasa? Primero, para ejecutar, tenés que persuadir a todas las masas. Las masas son el conjunto del pueblo. Persuadir a la masa. El conjunto implica trabajadores, empresarios, sindicalistas, comerciantes, el Estado, los gobernadores, los intendentes, los concejales. Todos tienen que conocer el plan, la misión, cómo se va a ejecutar la misión. Eso da la unidad de concepción. La ejecución es descentralizada, como decía él, porque no queda en manos del gobierno, sino principalmente de las organizaciones económicas, que son sindicatos, que son empresarios, que son, otros sectores. Esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago yo para que un empresario haga lo que me sirve a mí, que es poblar la Patagonia, por ejemplo? Y le decís, no va a haber impuestos para esta zona, te vamos a dar más plata, más crédito. Te aseguro las ganancias. Te aseguro las ganancias. Porque acá estamos viendo los intereses individuales. Porque el peronismo también ve eso, los intereses individuales, para que construyan hacia la comunidad. Eso no es comunidad organizada. ¿Cómo hace un comunista para que una empresa funcione? Y te manda. Si no funciona, te manda a Siberia. Te manda a la cárcel.
¿Cómo hace el peronista para que...? Y si funcionaste muy bien, te saca la plata. Eso lo vamos a hacer después. Sí, eso lo vamos a ver después, es increíble. Parece tonta, parece una que estoy diciendo una tontería, ¿eh? Yo, habiendo sido trotskista, si lo escuchara de afuera diría, ay, estos chicos, ya lo vamos a explicar. Bien, la cosa es la siguiente. En el peronismo, vos decís, yo necesito en este momento de la historia, porque las condiciones así lo ameritan, asegurar el desarrollo metalúrgico del aluminio. También es esta cuestión de poblar el interior del país por una cuestión lógica. Bueno, voy a dar créditos en este sector. Pero además, ¿qué tengo? El IAPI. El IAPI, que es el Instituto Agropecuario de Producción e Intercambio. ¿Qué pasaba en esta época en la que Perón estaba en el gobierno? Que de repente subían mucho las materias primas y no valía nada la industria. Después era al revés, tenías una mala cosecha, era todo cambiante. ¿Cómo hago yo para asegurarme que se desarrolle el sector agropecuario si me interesa que el sector agropecuario se desarrolle? No, y voy a agregar una cosa. Pero déjame que no termine, porque te pregunté y no me respondiste. No. ¿Cómo hago yo? Lo que hago con el IAPI es, le aseguro un precio de compra a su producción que le dé una ganancia. Para esto obviamente tengo que hacer costos, que le dé un precio mínimo de compra. Y ya con eso, si después resulta que afuera no puedo venderlo ahora, porque justo ahora el precio internacional es malo, me aseguro que el campo no sufra tanto la época de mala... Perón tuvo dos sequías muy importantes, las más importantes del siglo XX las tuvo él. Y sin embargo, logró que el campo no destruyera su capital. Claro. Y decís, bueno, ¿ayudó mucho al campo? Bueno, sí. El anterior plan quinquenal, todas las ganancias que genera el campo, que antes quedaban en manos de los británicos, empezaron a quedar en manos del Estado Nacional y lo usó para poder invertir en industria, para poder dar créditos e invertir en industria. O sea, evidentemente el Estado primero, las grandes exorbitantes ganancias de la Segunda Guerra Mundial, una parte que antes estaba en manos de los ingleses, quedó en manos del Estado, se usó para la industria, y cuando la parte del campo le iba mal, se sacó de la industria para darle al campo. Claro. Es una cuestión de lograr el equilibrio, porque la nación necesita todo. Si vos no diversificás tu economía, sos Venezuela. Resulta que te sube el precio del petróleo, sos el mejor presidente. Te bajas, sos un hijo de puta. Sos Venezuela. Como decía Pellegrini, una economía que dependa del ciclo de la lluvia no es seria. Pellegrini liberal, para quien no se escuche. Y agregar, no sé si mencionaste lo que era el IAPI, que es básicamente que el Estado Nacional compra a todos los productores y que haya solamente un vendedor, el Estado. Que eso en el contexto internacional tiene sentido, porque había organizaciones, tanto en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y demás, que era un solo comprador. ¿Saben lo que fue la conferencia del trigo? Vinieron los industriales que necesitaban trigo para alimentar a sus trabajadores a un precio barato, para que su industria fuera barata y ganarle a otras industrias, a otros países. Hicieron una conferencia que decía que el precio máximo de trigo va a ser, que te dijera yo, 20 libras a tonelada. O sea, bien poquito. Sí. Vos ante eso tenés la solución liberal, que sería, bueno, nos compran ese precio, pues, ¿qué va a hacer? Nos compran ese precio. La solución comunista, no sé cuál sería, no la ha explicado Perón en ese libro. Y la solución peronista fue unificar a los vendedores. ¿Cuántos productores de trigo hay en el mundo? Y está Argentina, está Ucrania, que ahora no puede vender nada, y hay un par más. Sí. Así, rentables como nosotros, hay 3, 4, no hay mucho. Bueno, unificás primero a los del país con el IAPI, tratás de hacer convenios con los otros, y así como la OPEP en los 70 puso un precio mínimo para la venta del petróleo, vos pones un precio mínimo para la venta del trigo. Entonces, de golpe, resulta que los que te hacían un oligopolio se encuentran con otro. Y hay que negociar, y tenés que arreglar, porque si no se quedan ellos sin comer y vos sin vender. Claro. Pero vos vas a vender un precio en el que ganes plata. Hacer buenos negocios. Claro. Y así hace que gane tu campo, pero también hace que el Estado se quede con una parte de la plata para hacer todo lo que hizo Perón en obra. A ver, hizo 78.000 obras en 8 años. ¿Ustedes saben cuántas escuelas se hicieron en 125 años de historia antes de Perón? Se hicieron alrededor de 2.000 escuelas. Perón hizo la misma cantidad en 8 años. Cantidad de hospitales, triplicó la capacidad hospitalaria hecha durante 125 años en solo 8. Y algunos dicen, bueno, tuvo la guerra mundial. Sí, es verdad. Como Alberto tuvo la guerra de Ucrania y no la aprovechó. Como Irigoyen tuvo la primera guerra y tampoco la aprovechó. O sea, sí, claro, tuvo condiciones favorables y las aprovechó. Y eso no es ningún pecado, es lo que todos deberían hacer. Ojalá lo copien, ojalá venga Milei y lo copien. Me encantaría que lo copien. Sí, en lugar de decir, ¡ay, qué hijo de puta! Aprovechó la situación y logró que la gente diga bien, pero porque aprovechó... Bueno, ¿qué querés? ¿Que haga llover con las manos, boludo? ¿Qué querés? ¿Que sea un mago que haga llover y que le haya la cosecha bien porque él hizo que le llueva? Es una cosa tremenda. Porque me molesta mucho cuando hacen eso. No, porque Néstor justo Néstor tuvo las commodities altas. Y si Alberto las tuvo y no las aprovechó. ¿Qué importa que tenga? Tenés que saber aprovechar, chabón. Sí, no. Voy a fijarme si hay comentarios, si alguno tiene alguna pregunta. Pues por ahí, hay una banda de gente, Mirá, hay bastantes personas. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? ¿Quiere alguno aportar algo? A ver, vamos a ver. Ahí Pato fue a buscar agua.
Uy. No, nada. Ahí vengo, voy a ir al baño. Si querés empezar con la... Siempre nos pasa lo mismo. Nunca nadie habla en nuestras clases. Parece que estamos hablando solos. Seguimos. Bueno, por último, ¿qué queda? Yo ya hablé con todos los sectores. O sea, me informé de forma descentralizada. Hice un equipo de consulta con gente de todos los sectores. Apreciamos la decisión también de forma descentralizada porque tenemos a un equipo de consulta. Resolví yo porque el presidente toma la resolución final, con todos los datos en la cabeza, sabiendo todo de todos los sectores, sabiendo con todo el mundo, conociendo todos los intereses, conociendo la situación internacional, nacional. Tomás la resolución, que es el plan económico, que por supuesto igualmente tenés que pasar por Congreso. O sea, siempre tenés colaboradores, pero la resolución final queda en manos del conductor. La ejecutamos todos de forma descentralizada a nivel nacional. Y para ver que todo esto haya funcionado, yo necesito controlarlo. Porque si no, no sé si estoy haciendo un buen gobierno y si estoy realmente logrando los objetivos del plan. Los órganos auxiliares de la conducción son los ministerios u organismos gubernamentales que controlan la correcta ejecución del plan. Estos son capaces de informar los contratiempos y muchas veces contrarrestarlos mediante ayudas o la sugerencia de medidas económicas al conductor presidente. O sea, yo tengo un ministerio de trabajo que se asegura de que los derechos laborales sean respetados. Tengo un ministerio de salud que asegura de que la salud esté bien en toda la República. Tengo un ministerio de seguridad que asegura que la seguridad esté bien a nivel nacional y que los objetivos del plan económico, que puede, entre otros, el plan de gobierno puede tener el objetivo de que la seguridad esté mucho mejor que hoy. Bueno, tiene que controlar que eso suceda, que las denuncias vayan bajando. Es decir, todos los ministerios cumplen la función de controlar que el plan funcione. Por eso, cuando Milei decía, no, es que tienen 22 ministerios y no saben para qué. Bueno, es verdad, tienen 22 ministerios y yo no sé para qué. Porque no había plan de gobierno, entonces, ¿qué querés controlar? Ahora, Milei va a tener 10, 20, 5, 2 ministerios y no sé para qué van a hacer porque no tiene un plan para controlar si está cumpliendo con eso. Son funcionarios que responden por ahí llamadas, que responden por ahí que tienen un programita, pero ¿qué es lo que están controlando? ¿Qué plan están controlando? ¿Cuál es el plan general? ¿Cuál es el plan estratégico a nivel nacional? ¿Cuál es? No existe. No existe. Cada ministerio no tiene una misión. No hay una misión en conjunto, por lo menos. Por ahí parciales sí. Pero desordenadas, sin algo. Y conexas. Claro, inconexas. A mí me viene re bien. O sea, vos pensás, imagínense que yo soy un militar. Yo soy militar y quiero defenderme, recuperar las Malvinas. Quiero asegurar que la Patagonia sea nuestra. Y veo que puedo hablar con el Ministerio de Economía y con el presidente, qué sé yo, y que el plan contemple la necesidad de poblar la Patagonia. A mí como jefe del Ministerio de Defensa me viene re bien. Y a mí como ministro de Economía, digo, che, loco, yo necesito que Argentina produzca bienes con valor agregado, motos, vehículos. ¿Por qué? Y porque yo veo que el metal acá es barato, el petróleo acá es barato, la energía acá es barata. Tenemos las condiciones materiales necesarias, según lo que yo investigué, para que esto sea mega rentable. Porque yo, investigando lo que pasa en otros países, tenemos costos de producción más baratos que los suyos. Y podemos además asegurar muchos puestos de laburo. Y eso, cada puesto de laburo, es un plan menos. Y eso nos baja el gasto público, puede decir el Ministerio de Economía. Claro. Bueno, escúcheme, señor militar, señor jefe de defensa, Ministerio de Defensa. ¿Por qué no hacemos una cosa? Hagamos que usted ponga una fábrica de tanques, una fábrica de motos, y una fábrica del Estado de vehículos militares y civiles. Y así logramos que el Estado tenga una entrada más de plata, que usted tenga un buen ejército con buen armamento, con buen transporte, con buena logística, con todo lo necesario para hacer un armamento, un equipo militar de punta. Yo doy laburo y encima podemos empezar a exportar los productos tecnológicos que desarrollemos. Está escribiendo a Sabio, ¿eh? Bueno, genial, sí, es genial. Esto lo hizo el general Sabio. El general Sabio pensaba así. Sí, porque era un militar que entendía que la soberanía no reside en los fusiles, sino mucho más bien en la capacidad de fabricar estos. Porque si vos no tenés la capacidad de hacer microprocesadores y dependés de China, o de Estados Unidos, o de Inglaterra, el día que entres en guerra vas a tener un problemita. Que nos pasó en la guerra de Malvinas a nosotros, que los franceses no nos querían vender repuestos. Bueno, va a pasar eso. Vos necesitas conocer a la perfección tu maquinaria y poder fabricarla vos. No puede ser que dependas de otros para una guerra. Claro, y además saber que es falible, que pueden ocurrir estas cosas. Bien, esto lo explico, pequeña aclaración. El peronismo no es aislacionista, no cree que tengamos que ser una autarquía que no se comercie con el resto del mundo y que todo dependa de acá. No. Solamente cuestiones estratégicas y fundamentales. Es decir, tener la capacidad de fabricar motores. Tampoco estoy diciendo que hagamos todo. Un tipo de motor, los demás los importamos, pero aunque sea tenemos que poder hacer motores. Ahí está el problema,
cuando se hizo el Pulqui 2 con el problema del motor, que el motor era importado y justo vino la sequía. Entonces, bueno, se tuvo que parar la producción, no fue una producción masiva porque, bueno, había un problema con la contextualización no podíamos del Pulqui. comprar de afuera, porque si te paras, tenés sequía, no vendés, no exportás. Si no exportás, no tenés dólares. Si no tenés dólares, no podés comprar de afuera. Y ahí fue cuando se creó Viame después, que ahora sí va a haber planteos más con la producción nacional. Nacional desde los insumos incluso, eso es lo importante. Claro, el, sí, 90%, el motor nacional, por ejemplo. Lo esencial. Claro, ahí se hace el justicialista al aire, por ejemplo. Y bueno, ya que hablamos de los elementos de la conducción, yo te pregunto, ¿teníamos los elementos de conducción antes de que entre Perón? Vamos a hacer un experimento, muchachos. Quiero que todos ustedes, los que están viendo esta clase, ya sea grabada o en vivo, hagan esto. Recuerden cómo es, los pasos son los siguientes: observar, apreciar, planificar, ejecutar y controlar. Nosotros no podemos ejecutar porque no somos presidentes ni nada parecido. No podemos controlar. Probablemente no podamos tampoco preguntarle a un sindicalista de los años 30 o a un empresario de los años 30 cuál es la situación. Pero sí hemos hecho lo fundamental, que era la recopilación de datos exhaustiva de lo que pasaba en los años 30, para que podamos analizar la situación de conjunto de la nación y podamos pensar qué tipo de plan necesitaría Argentina para salir adelante después de la década infame, que es del año 30 al 43. En el 29 cae la bolsa de Wall Street. Esto genera una crisis sin precedentes en el mundo capitalista. Se ve obligado a revisar sus dogmas, entre ellos el libre cambio, que es la ausencia de barreras a la importación y exportación de productos, y la política de no intervención en la economía. En Estados Unidos se establece el New Deal. Después Inglaterra con sus excolonias va a hacer lo que es el Commonwealth, que es primero compro a mi nación, después al imperio, que son mis excolonias o mis aliados internacionales, yo les compro a cambio de que me compren, y por último le compro al resto del mundo. O sea, proteccionismo puro, a nivel internacional. Y en Argentina esto tiene un problema porque genera que nuestros comparadores, entre ellos el principal que era Reino Unido, dejan de comprarnos. Primero no tienen divisas. ¿Por qué no tienen divisas? Porque ellos también sufren la crisis. Y después por la política proteccionista que les acabo de mencionar, de alianzas, que culmina con el Commonwealth en el 32, nosotros quedamos afuera, porque no somos ex colonia británica, no nos eligen. Ahora bien, la inestabilidad económica comenzada en el 29 genera el golpe del 30. Golpe apoyado por la sociedad rural, por el capital foráneo de empresas como Shell. Muy importante que entendamos que el golpe del 30 es apoyado por empresas como Shell, que después, ni bien llega al poder el presidente Uriburu, va a mandar a meter en cana a Mosconi, que es el tipo que crea YPF. Miren ustedes, imagínense que mañana en Argentina, que el tipo que maneja YPF vaya allá, sea ministro de Energía, y que metan en cana, con el nuevo gobierno que entra por el golpe de Estado, que metan en cana al hombre que creó, no sé, la empresa inglesa de yacimientos petrolíferos. Claro. IPI, la IPI. No sé cómo sería, boludo, de yacimientos petrolíferos fiscales ingleses. IPFI, no sé. Bueno, la cosa es que es una cosa evidente, para cualquiera que entienda cómo funcionan las cosas, es evidente que se están destruyendo al competidor nacional. Ahora, esto genera beneficiados. Después del golpe, la Shell puede poner algunos gerentes en cargos importantes del gobierno, acá está que encarcelan a Mosconi, y para evitar las pérdidas económicas generadas por la ausencia de compradores, por la ausencia de demanda externa, por la ausencia de Inglaterra, la sociedad rural insiste en que entremos al Pacto de Ottawa, mismo al que solo entran las excolonias británicas. Claro, no se puede entrar porque es para excolonias británicas. Claro. Entonces se exige por medio de una carta que entremos en otro pacto llamado Roca-Runciman. El pacto Roca-Runciman se lo pide por carta a la sociedad rural al gobierno. El pacto establece que cada año Inglaterra nos comprará un mínimo de carne y granos sin trabas en la importación, como se hacía antes. Un mínimo. Antes no había el mínimo, pero se compraba. Ahora con un mínimo cupo asegurado. El Estado te asegura que te va a comprar una cantidad todos los años. Si no lo hacen los privados, lo va a hacer el Estado. Pero a cambio nos pide un par de cositas. A ver. Son 2 páginas de cositas. Es esto claro, y esto. Y acá es donde se apropia todos los elementos de conducción. Claro. Primero, que todas las divisas que ganemos como nación, que gane la Argentina, por venta de grano para Inglaterra, se use para comprar productos ingleses. De forma que cada peso libra que nos den, vuelva a Inglaterra. O sea que lo que nos compran va a volver porque les compramos a ellos. Entonces, acá hay un cierto drenaje económico, vamos a empezar a decir. Uno de los tantos. Uh-huh. Segundo, siempre hay que priorizar a Gran Bretaña a la hora de exportar carne. Tenés una mala cosecha, primero vender a Inglaterra, después fíjate. Y acá, no hay que abastecerle al mercado interno, según este pacto. No, jamás se menciona, no, claro. Es Inglaterra. Vos tenés que dar esta cuota mínima y te la va a comprar, pero vos tenés que asegurársela.
Y al precio que ya se aseguró. Si acá no hay carne, no importa. Tenemos que mandarlo. Ok. Bien. Bueno, si no podés tener un problema internacional, vos dijiste que vas a priorizar los sellos. Por ahí podés, no, si tenés un problema de cosecha y no vendés, tampoco hagas una guerra, ¿viste? Pero sí tenés un pacto y bueno, después te fijas cómo negocias con ellos. Pero sí, el punto es que si tenés que priorizarlo frente a cualquier otro comprador, si la Unión Soviética te ofrece el doble de plata para comprarte, No podés. tenés que priorizar a Inglaterra. Se cree el Banco Central, uno de estos planteos, que se cree el Banco Central. ¿Viste que Milei habla muy mal del Banco Central? Bueno, pero él también habla muy mal del Banco Central. Porque el Banco Central es creado bajo el pedido, el diseño y la instrucción del vicepresidente del Banco de Inglaterra. Es el mismo que diseñó todos los bancos de todas las colonias británicas. Este banco va a estar dirigido por 13 directores que representan a bancos británicos. Tendrá el poder de controlar los gastos que haga el gobierno. La ley de creación del Banco Central le da posibilidad al banco de controlar al gobierno. Pero el gobierno no podrá controlarlo ni intervenirlo jamás, porque la ley establece que es autónomo. ¿Vieron cuando los libertarios, ustedes buscan en internet, Banco Central Autónomo, hablan de que o no tiene que haber Banco Central o tiene que ser autónomo? Esto es la realidad de un Banco Central Autónomo. Es autónomo, el Estado no tiene control sobre él, pero él controla al Estado. Claro. Y además, como dije, son 13 directores que tienen intereses personales, no nacionales. Tienen los intereses personales suyos que pueden servir a Inglaterra, pero son sus intereses personales. Son banqueros, son gente que se maneja con los trusts. ¿Saben lo que es un trust? No. Un trust es un oligopolio. Yo digo, bueno, yo me hago aliado tuyo, somos un equipo de 10. Somos todos los que manejan a nivel mundial o nacional, o en Inglaterra o acá en Argentina, lo que son los frigoríficos. Vamos a hacer un pacto, nos vamos a mantener. Y de paso, con la plata que hagamos del banco, vamos a ir comprando campo o aliándonos con este con aquel. Y hacen lo que Milei llama empresarios. Hacen alianzas que aseguran que el capital de esto se va a mantener y que van a ser los mejores del mercado. Moreno no para de romper las pelotas con el tema de los costos. En esta época, los costos para cualquier frigorífico que no sea argentino, que no sea inglés, van a ser mayores. ¿Y esto por qué? Porque tenés aliado al Banco Central, que es inglés, a la Junta de la Carne, que va a tener funcionarios que son ingleses, a los frigoríficos, que son propiedad de los mismos ingleses que manejan el banco, a los trenes, que son propiedades también de ingleses. Entonces, como una mafia, yo le cobro menos a mis amigos y más a los demás. Me aseguro el mercado para siempre. Siempre voy a ser el hombre y mi grupo de amigos vamos a ser siempre las personas que manejemos este mercado y que tengamos todas las ganancias de este mercado, que manejemos la plata, que emitamos sin control, porque esta gente podía emitir sin control de pesos. Vieron que Milei dice, cuando empieza a haber Banco Central crece la inflación. Claro, porque son gente que puede imprimir billetes, pero que no tiene que respaldarlo con nada. Y ni siquiera es el Estado que puede tener el castigo de perder las elecciones. Son banqueros privados. Un banquero privado cuyo interés es ganar plata. Si yo pudiera ganar plata con una maquinita, poniéndome de acuerdo con 13 personas más, firmamos todos, imprimimos $1 millón para cada uno, o tomamos préstamos y después perdonamos la deuda. Ese tipo de giladas se pueden hacer. Es muy interesante lo que decís, en dos aspectos yo lo señalo. Primero, la generación de oligopolios, que no hay competencia entre ellos. Son claros ganadores. Después lo vamos a ver en el modelo capitalista, individualista, que se cumple a rajatabla. ¿Viste que dicen la competencia no existe. En la realidad no existe. En pequeñas por ahí empresas, en un principio. ¿Saben que si yo voy, ustedes creen que creen que dentro de los trenes hay competencia entre uno que vende una... ¿Tienen cuenta que todos los que venden un tren chupetín es la misma marca, lo venden al mismo precio? ¿Pero que nadie se le ocurre venderlo más barato? Bueno, yo me puse un día a hablar con un muchacho de los vendedores. Acá está la parte de la observación. Claro. Y me dice, no, acá tenés que hablar con... ¿Vos querés vender acá? Sí, le digo, ¿qué tengo que hacer si quisiera vender acá? No, tenés que hablar con este, con aquel. Y hay un muchacho que se encarga de organizar para que todos vendan al mismo precio. No es del Estado, es privado, lo organizan los privados. Y se aseguran que no pasen 4 personas vendiendo caramelos por el mismo tren. El que venda caramelos en un tren, si hay 10 que venden caramelos, hay 10 trenes, no hay problema, cada uno se reparte un mercado. Lo mismo pasa con los chupetines, lo mismo pasa con el chocolate, cada uno vende su producto y el precio al que tienen que venderlo está pactado para asegurarse unas ganancias y que no compitan entre ellos porque si no se quedan sin comer. Claro, entonces y si se hace a escala pequeña, no se hace a escala grande, es lo mismo, de arriba es igual de arriba que abajo. Claro, entonces no se ven los beneficios del capitalismo individualista, que te dice, bueno, van a venir mejores productos y se van a reducir los costos. En momento no lo vemos, en la realidad. Claro, los precios. Claro. Después tenemos acá otra cosa importante, yendo ahora sí a esto, que por ahí no vamos mucho, que es el sometimiento económico que teníamos. Brutal, semicolonia, diría. En palabras del vicepresidente de aquella época, que era Roca, hijo de Julio argentino, éramos la joya más preciada de la corona británica. Lo dijo textualmente, sí, después sí, del pacto. Sí. Somos una joya muy preciada, pero yo no quiero ser una joya, yo quiero ser un rey. Muy bien.
¿Qué pasa? El Banco Central, para que no sepa cómo funciona, es el banco de los bancos. O sea que tenés un banco que es el Banco Santander, un banco que es el Banco de Galicia, un banco que es el Banco de Provincia y qué sé yo. Pero todos los bancos le piden plata para poder prestar, le piden plata prestada al Banco Central. Resulta que si hay un banco que está haciendo un aporte tremendo a la inversión de las industrias tecnológicas argentinas que compiten con las inglesas, y yo, Banco Central creado a pedido de Inglaterra, no quiero que haya competencia porque Inglaterra defiende sus intereses de Estado, siempre están aliados, lo que son los capitalistas ingleses y el Estado se unen para poder defender los intereses en común. Yo quiero asegurarme que en Inglaterra siga habiendo laburo tecnológico, laburo industrial, laburo manufacturero. Entonces lo que voy a hacer es negar el crédito a los bancos que den créditos a aquellos industriales. De forma que ningún banco va a dar créditos sin interés a los industriales nacionales. Los intereses van a ser altísimos. Bueno, por eso es que podían dar créditos tan bajos al sector vitivinícola, o sea, del vino, de sus empresarios amigos, al sector agrícola de empresarios amigos, al sector frigorífico de empresarios amigos y no a los demás. Es una forma de amañar la competencia. Es una forma de usar el poder del Estado y de ser funcionario público para que el mercado se someta a tu interés particular. Es usar el Estado para el capital. Ni siquiera es el libre mercado tan horrible que existe, sino peor todavía. Es un Estado que interviene para favorecer a los amigos del poder. Amigos del poder que perjudican a todo el resto de la comunidad, por supuesto. Otras cosas más que se le exigió a Argentina, porque todavía no terminamos con todo lo que nos pedían. Nos pedían muchas cosas, de verdad. Esto que ven ahí es un tranvía inglés, o bonaerense, de capital, porteño, de la Corporación de Transporte de Buenos Aires. ¿Qué pasa? En los años 20 teníamos todo el sistema de tranvías, pero empiezan a surgir los colectivos, y les ganan por afano, son más baratos, son mejores, más rápidos. Entonces, Inglaterra pide que le aseguremos la posición del ferrocarril, de sus propiedades, el del ferrocarril que se extiende 20 kilómetros sacado de las vías. O sea, vamos a suponer Banfield sería casi la mitad de Banfield. Y sería, vos tenés la estación de Banfield y las vías, 10 kilómetros de cada lado. Claro. Tenés entonces que todos los lugares donde... 20 de cada lado, dice. Más. Bueno, 40 kilómetros, claro, 20 de otro, tenés todo lo que hoy son casas alrededor de las vías, estarían en manos de los ingleses, esa propiedad. Claro. Básicamente la mitad del país estaba en manos de extranjeros, sí. Era propiedad privada de Inglaterra. ¿Qué pasa? Tenés los 14 puertos nacionales también en sus manos, por ende lo que se exporta o no se exporta y los precios de exportación dependen de ellos. El transporte de la Ciudad de Buenos Aires nos lo piden. ¿Y qué se hace con el transporte de la Ciudad de Buenos Aires? Porque hasta ahora pueden decir, bueno, ustedes lo que quieren, me dirán, es defender al Estado. Ok, quieren sacar a los ingleses, pero para que el Estado sea dueño de todo. No, esto ni siquiera es que sea a favor del Estado. Hay que entender una cosa muy importante. Los británicos estaban exigiendo el monopolio del transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces la Corporación de Transportes, es un ente estatal creado por el Estado Nacional bajo el pedido de Runciman, en el Pacto de Runciman, lo que va a hacer es confiscar, por decreto, de un día para el otro, va a ir a perseguir a los tiros para confiscar cada uno de los colectivos, de los colectiveros, ya sean empresarios, particulares o lo que fuere, de los colectiveros que estaban compitiendo con los tranvías. Entonces los colectivos tuvieron que escapar por el puente Pueyrredón, por todos los puentes que salían de la capital, mientras la policía les pegaba tiros en las cubiertas. Y a día de hoy se pueden encontrar algún que otro colectivo enterrado, que está enterrado de los años 30, porque fueron perseguidos por la policía de la ciudad. Policía que respondía al decreto, que respondía al Pacto de Roca-Runciman. ¿Por qué se les querían confiscar los colectivos? Para dárselos a la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que era un ente estatal, pero era manejado por ingleses del sector de los tranvías. Y obviamente iban a tener su tajada. La idea era que no haya competencia, quedarse con el monopolio del transporte de Buenos Aires. Y lo consiguieron en gran medida. Muchos lo consiguieron con la mayoría de las líneas, lo consiguieron. Temporalmente, después se revertiría esto. Hay más pactos. Sí, entonces acá... A ver... Sí, vos sigue hablando. No, con esto del 80... 15 minutos, ok. Al final dice lo del 85% de los frigoríficos, ¿no? A ver, poné la diapositiva. O sea... Estamos que acá la situación era que los ingleses manejaban todo el transporte, nacional e internacional. Los puertos y los frigoríficos para guardar nuestra carne. También eran los que manejaban la marina mercante, porque la marina que comerciaba nuestros productos agrícolas y industriales que se exportaban, o los productos que importáramos, eran ingleses, porque eran los únicos en el mundo que podían darnos a un precio razonable. Eran los únicos, así que con la tecnología podían poner el precio que quisieran, porque eran los únicos que ofrecían tener un barco que frigorice la carne. O sea, barcos frigoríficos. Claro. Nosotros no teníamos y dependíamos de ellos para exportar. Entonces, todo el circuito, desde que se producía la carne en el campo, en la ciudad rural, en la pampa húmeda, hasta que iba al tren, hasta que llegaba al frigorífico inglés, hasta que se exportaba por buques ingleses, eran ganancias para Inglaterra. Eran dólares
plata de dólares, en esa época eran libras o divisas internacionales, que salían todos los días, todos los meses y todos los años hacia Inglaterra. Nos generaba un gran déficit en la balanza comercial. Y encima Inglaterra, o sea, con la plata que no había en Inglaterra, teníamos que comprarla en Inglaterra. No perdía. No, bueno, eso también. Ganaba buena. Pero eso va por otro lado. Eso va por la parte claro, que ganamos. Claro. Lo que ganamos por exportaciones de carne, lo devolvemos a Inglaterra. Y lo que se ganaba por el transporte, toda la logística, lo perdíamos, lo que daban los ingleses. O sea, por donde vieras. Económico tremendo. Bueno, por algo teníamos deudas tan grandes. Por algo tuvimos tantas crisis económicas a raíz de la deuda. Ustedes recuerdan que en la época dorada del liberalismo, según Milei, año 1890, tuvimos la crisis de 1890, que tuvimos una deuda externa por el 60% del gasto público fue para pagar deuda externa. Claro, una locura. Y entramos en quiebra igual. Claro. O sea, imagínense. ¿Cómo no odiar a los ingleses? Y después te sacan la sila, ¿viste? Después la gente cree que lo odias porque lo de Malvinas pasó hace mucho. No entienden lo que pasa. No. Hay una cuestión de intereses acá histórica que hay que sacárselo de encima y que no vuelvan a pisar América en su vida. Hablo de gobierno, con la gente está todo bien, ¿eh? Sí, no pasa nada. Bien. Sí, sigue. Sí, no, vamos a ver. Claro, ¿qué pasa? Vamos a ver los perjudicados de este régimen económico de la década infame. A partir de la crisis, el desempleo aumentó al menos hasta 300.000 desocupados. En el año de Perón, ya cuando asume Perón, había 800.000, o sea que eso siguió en aumento. Claro. Los pequeños productores, o sea, son 10 años de desocupación. Los pequeños productores y los frigoríficos argentinos eran los más perjudicados, pues su carne y su grano no entraban en los cupos de exportación de Inglaterra. Además de que los trenes ingleses cobraban un precio mucho mayor a todo aquel que colocara su producción cárnica en frigoríficos argentinos y ingleses. O sea, es lo que explicamos antes. Claro, sobre o sea, los frigoríficos. acá había productores privilegiados que sí podían entrar en el cupo de inglés. Y también, los pequeños y medianos no. No, los de la sociedad rural que pidieron la carta. Los que hicieron la carta para poder ayudar a Inglaterra, después son ayudados por Inglaterra. Es un pacto. Los más chiquitos no. No, olvídate que el cupo era todo para los más grandes de la pampa húmeda. La oligarquía. Claro. Las empresas nacionales de colectivos que estaban ganando la competencia en el mercado del transporte a los tranvías ingleses fueron obligados a entregar por la fuerza, a punta de pistola y dispersidos por la policía sus colectivos. Esto se realizó para dejarlos en manos de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, entidad controlada por monopolistas británicos. Ya lo explicamos. Sí. Un régimen corrupto. El gobierno hacía la vista gorda con los impuestos de los frigoríficos ingleses, porque además de todo esto, los que cobran impuestos de la FIP, también tenías un sector ahí, había británicos en el gobierno, o gente que ayudaba a los británicos. Podían ser argentinos, pero eran todos sobornados. Y esto perjudicaba a los nacionales. Esto que digo puede parecer una conspiración, pero fue comprobado, y los papeles que se encontraron de la comprobación fueron llevados al Congreso, y se denunció. Lisandro de la Torre lo denuncia. Ante esto, un comisario de la policía le pega un tiro. Justo es atrapado por Enzo Bordavere, pero no atrapado intencionalmente, le pegó en el pecho. Lo mataron. Muere instantáneamente Bordavere, muere a raíz de la corrupción de este régimen. Esto es en el año 36, 1836. O sea, y siguió el régimen, ¿eh? Sí, Esto era un régimen mega corrupto al servicio de los británicos. Ahora, ¿cuál es el régimen? Otra cuestión importante. Hablamos de que este régimen es un desastre, que es todo al servicio de los ingleses. Pero parece que hay mucho control, ¿no? Hay juntas reguladoras de carne, reguladoras de vinos, hay un control que parece muy grande. ¿Esto es parecido, de alguna manera, al estatismo soviético? Me perdí. ¿Cómo? ¿Esto es parecido de alguna forma al estatismo soviético que controla todos los aspectos de la sociedad? Sí. ¿Sabes que no? Por parte de los ingleses hablando. No, estoy hablando de que el Estado Nacional, que parece que controla mucho, dirá, bueno, a ver, controlan para el mal, pero al menos controlan, se meten. Sí. No, porque justo, que era presidente, era liberal, era del radicalismo antipersonalista, pero él era liberal, igual que sus sucesores, porque los de la década infame son todos liberales, que en la práctica es el liberalismo que ayuda a los empresarios, es el peor tipo de liberalismo. Este muchacho no cree que haya que intervenirse en la cuestión demográfica, porque eso tiene que resolverlo el mercado. Ahí sí, a la hora de resolver los problemas del pueblo argentino, eso se resuelve solo. La cuestión de los problemas del pueblo argentino se resuelven solo, los problemas demográficos de vivienda se resuelven por el mercado, los problemas de los frigoríficos y de la exportación de la sociedad rural, los problemas de la sociedad rural los tiene que resolver el Estado. O sea, fíjense ustedes cómo ayudan a un sector y al resto lo dejan en banda. Claro, por eso, tío, soviético para los ingleses y... Socialismo para los capitalistas, claro. Estado para los capitalistas, en el sentido de que ayuda, de que se preocupa por ellos, y liberalismo para los pobres y que somos todos los demás. Sí. A partir de las casas de divisas, no era posible importar productos manufactureros o industriales que no se fabriquen en Argentina. Esto pasa por la crisis de 29 que ya explicamos. La gran demanda de productos industriales en el país generaba la formación y crecimiento de la industria nacional. Naturalmente, surge una industria nacional para poder suplir lo que antes importaba. Esto es industrialización por sustitución de importaciones.
Sin querer. Claro, no es que lo planifique el gobierno. Sin querer. Si vos no podés comprar de afuera el microfonito, tarde o temprano alguien lo va a fabricar. Porque la gente quiere micrófonos para poder hacer clases de peronismo. Simple. Estos empleos se encontraban todos en los centros urbanos, principalmente en Buenos Aires. Porque las vías de los ferrocarriles, que es el transporte más barato, iban todos de Buenos Aires a cada provincia. Ustedes saben que cuando se diseña este mapa que podemos ver acá, el mapa de los trenes, el mapa ferroviario, lo diseñan los ingleses pensando en sacar todos los recursos posibles en términos textiles, cárnicos, en términos de alimentación para su industria. Observaron y analizaron ellos. Hacia el puerto de Buenos Aires. Y después que todo lo que se haga en Inglaterra venga para todo el país. Entre por el puerto a todo el país. Pero para poder asegurarse que jamás en nuestra historia podamos conectar la Salta con, por ejemplo, Tierra del Fuego, hicieron que los ferrocarriles del norte tengan trocha angosta, trocha media, y los del sur trocha angosta. De forma que vos tenés unas vías así al sur y otras vías así al norte. Esta diferencia de 20 centímetros hace que no puedas comunicar el norte y el sur del país con un solo tren. Por eso es que llegás a Constitución, te bajas, tomás un subte y tomás después otro tren para poder seguir yendo al norte. Porque el Mitre, el Sarmiento, el San Martín están separados del Roca. Porque tienen trochas diferentes. Esto está diseñado por los ingleses para asegurarse que jamás podamos desarrollarnos como nación y ser independientes del puerto de Buenos Aires y ser independientes de sus productos. Entonces, fíjense ustedes que esto genera la concentración demográfica en la capital. Bien. Durante una década y media, miles de desempleados van a migrar hacia la capital. Anteriormente eran trabajadores rurales, pero siendo desempleados, coparon las fábricas argentinas con nuevos y baratos trabajadores. Claro, encima que tenés una gran demanda de productos industriales, resulta que los trabajadores están todos pobres y cobran 2 pesos con 50. Entonces se industrializa naturalmente en Argentina, bajo la explotación del pueblo argentino, pero se industrializa, que es muy importante. Esto va a generar esta movilización demográfica, esta migración no planificada, las villas miserias, porque no hay casas en las ciudades para poder recibir a los que vienen del interior. El gobierno nacional, conformado por Justo y Roca, no tenía interés en planificar la industrialización y migración que naturalmente estaba dando, permitiendo que esto se dé libremente sin intervención del Estado. Surgieron las primeras villas miserias de la República Argentina, casi todas en los alrededores de Buenos Aires. La población bonaerense se disparó, y esta es la razón de los problemas demográficos, de vivienda, de transporte, que hoy seguimos sufriendo. Esta es la razón de que ustedes y yo, muchachos, tengamos que viajar 1 hora o 2 para ir al trabajo, apretados, sin espacio. Esta es la razón de que a día de hoy lo mejor pago está en capital y resulta que está un poquito peor pago por fuera de capital y que cuanto más te alejas de la capital, más pobre sos. Esta es la razón de que los alquileres en Argentina sean más caros que en Miami. Porque hay algunos alquileres en Miami que resulta que, o por ahí un precio de una vivienda en Miami, resulta que están, no sé, $50.000. Y acá tenemos un precio de una vivienda de Puerto Madero a $500.000. No sé, más o menos. Búsquenlo ustedes si no me creen. Busquen los precios de una casa en Miami, una casa en Puerto Madero, una casa en Capital, una casa en el conurbano. Van a ver que es más caro Buenos Aires que Miami, aunque la gente diga peor. ¿Por qué? Porque hay una concentración demográfica gigante y no hay espacio para toda la gente que se movilizó durante tantas décadas. No hubo un plan que pudiera ejecutarse, porque hubo un plan pero no se ejecutó. No hubo un plan que pudiera ejecutarse hasta el final de reubicación demográfica. Claro, y todo esto en un régimen político que el pueblo no tenía ni voz ni voto, ¿verdad? Claro, palabras de Uriburu. Les digo que esto puede no ser textual, porque yo leí su discurso, pero lo resumo para que se entienda. En una nación donde más del 60% de los habitantes son analfabetos, es natural que estos establezcan el gobierno. Eso justifica el golpe de Irigoyen y eso justifica el fraude patriótico. Fraude hecho en nombre de la patria. ¿Para qué? Para defender a la patria de su pueblo bruto. Porque el pueblo es bruto, así que hay que defender a la patria de su pueblo. Claro. Esto implica la persecución política de los brutos, o opositores, y sindicalistas. Estos son irigoyenistas, anarquistas y comunistas. Cada vez había más, en especial de los últimos 2 grupos. Claro, porque había un capitalismo deshumanizante en Argentina. Y los inmigrantes muchas veces venían de países donde eran comunistas, y por eso eran expulsados por comunistas de Italia, expulsados por comunistas o anarquistas de la Guerra Civil Española, de Franco, se venían para acá, los muchachos, y decían, acá está peor que allá, loco, no puede ser. Y por ende empezaban a armar los sindicatos, empezaban a armar todo lo que generó, que después se los persiguiera. En ese momento se persiguió el jefe de la policía bonaerense de aquella época, que era Polo Lugones, crea la picana eléctrica, invento argentino y bonaerense para perseguir opositores. Bien, vamos a preguntar si va más de cada infame. Estuvo muy bien, Pato, Se nota que lo estudiaste. Lo tengo estudiadito.
Espero no haber dado demasiados datos todos juntos porque me emociona hablando. No, sí, estuvo muy bien. A ver, ¿qué más queda? No, ya está. No, quiero terminar de explicar el régimen político. Porque está, además de perseguir opositores, tenés que en este pacto entran los nacionalistas fascistas, que es el secreto de Uriburu, los radicales antipersonalistas o liberales, como Justo, los conservadores y socialistas del socialismo independiente, que son después los muchachos que van a estar de acuerdo con el Frente Patriótico, a cambio de un par de concesiones van a estar de acuerdo con todo este desastre. Estos partidos aceptan el régimen, lo legitiman y forman parte de él, en el Congreso, y forman la alianza llamada la Concordancia. Y después son los mismos partidos que van a formar la Unión Democrática para oponerse a Perón, porque Perón era fascista, según ellos. Claro. Fantástico. Entonces, terminada la década infame. Esperen, hacemos una pausita para que la gente pueda descansar y arrancamos un Dale. Vamos a hacer una pausa porque sabemos que esto es muy complejo y si no es mucha información. ¿Está entendiéndose todo? Quiero que alguien me responda, por favor. Si alguien puede sacarse del silencio y responderme, por favor, sería un placer. Sí, viene muy bueno. Ahora arrancamos de vuelta, cortamos porque no nos deja Meet hacerlo más largo y arrancamos de vuelta en 5 minutos, incluso antes tal vez. Ahora mandamos el link. Ahora yo arranco. Vos no me tenés que dejar el agua ahí, boludo, tengo sed. Por eso yo fui a servirle la botella acá arriba para tomar y no puedo tomar nada. Puta, pareces en inglés.